Volver a nuestro origen no es retroceder. Es retomar nuestra esencia como hijos de Dios. Escuchar y ser escuchados. Existir. Sintonizas María Visión Radio, donde todas las voces son escuchadas. www.mariavision.com/MV Radio en vivo. Presentes en Amazon Fire TV y Roku TV como María Visión USA. María Visión Radio, una emisora de María Visión Networks. María Visión Radio presenta Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. Mis queridos hermanos, qué bendición estar con ustedes. Como siempre, desde Tuxtepec, Oaxaca, México, el hermano Toño Jiménez, para María Visión Radio, una señal de María llevada a Jesús. Transmitimos en vivo y en directo desde Tuxtepec, Oaxaca, México, en este miércoles hermoso, como siempre, junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. Saludamos a todos los hermanos que nos empiezan a sintonizar, a los hermanos que nos escuchan, que nos miran en nuestra página tan especial María Visión Radio, y a todos los lugares donde podamos llevar esta señal llevada en el nombre de Dios. Pues mis hermanos, Cuaresma, estamos viviendo alegremente este tiempo tan especial. Un tiempo litúrgico que nos ayuda a la reflexión, que nos ayuda a vivir ese encuentro personal. Y sobre todo, algo muy importante que yo hago mucho hincapié: cuando caminamos con Jesús y la cruz, María Santísima siempre está acompañándonos. Y yo sé que cada uno de ustedes, mis hermanos, que nos sintoniza con gran alegría, pueden vivir esta experiencia grande de nuestro Señor. Pueden vivir esta experiencia tomada del corazón, porque sabemos que en el caminar de todos los días, nuestro Señor Jesús nos abraza y nos puede llevar a lugares muy especiales donde cada uno de nosotros puede vivir la experiencia de compartir este momento ligado a nuestro Señor Jesús. A todos los hermanos que nos vienen sintonizando, a todos los hermanos que nos miran por Facebook, María Visión Radio, a toda la familia María Visión, bendiciones desde este lugar tan hermoso, Tuxtepec, Oaxaca, en este miércoles hermoso, miércoles de Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. Y vamos a dar inicio a nuestro programa y vamos a ponernos en la presencia de Dios. Yo los invito, mi hermano, a que nos pongamos en esa presencia de Dios y pedirle a Dios de todo corazón que derrame bendiciones en cada uno de nosotros. Pedirle a Dios en nuestra oración inicial para que este programa nos pueda ayudar de mil maneras, para que este programa nos pueda enfocar de una manera tan especial y sentirnos bendecidos en el nombre poderoso de Dios. Porque creo que cada uno de nosotros en esta Cuaresma necesitamos encontrar ese caminar. Hoy tenemos un tema súper interesante, un tema en donde va dedicado para todos nuestros jóvenes. A todos nuestros jóvenes quiero dedicar este tema porque hoy en día desafortunadamente hay voces extrañas que invaden nuestro corazón, que invaden nuestra alma, que invaden muchas situaciones en nuestra vida. Unas voces que a lo mejor cada uno de nosotros sabe hasta dónde, cómo, cuándo y dónde podemos percibir esas voces. El día de hoy vamos a presentar con gran alegría este momento especial, este momento que nos enseña a compartir esa palabra de Dios. Esa palabra donde tú y yo podemos concretar mucho en el Santo Evangelio. Vamos a escuchar cómo el buen pastor da su mensaje y las ovejas reconocen la voz de su pastor. El tema de hoy se titula ¿Escuchas a Dios en el ruido? Así le he titulado. Y vamos a ponernos en la presencia de Dios. Te invito a que hagas una oración especial con nosotros y nos pongamos en esa presencia divina que Dios nos enseña el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Te damos gracias, Padre eterno, porque te haces presente en nuestros corazones para vivir esta experiencia llena de amor, para ponernos en tu presencia divina y poder encontrar en tu palabra un mensaje para todas las familias que nos escuchan. Te pedimos de todo corazón, Padre eterno, que ilumines con todo tu corazón estas palabras, para que el hermano y la hermana que está escuchando se sintonice de una manera muy especial. Que vivamos con alegría y con gozo esa presencia divina, esa presencia donde tú, Señor, nos enseñas ese camino tan especial que cada uno de nosotros tiene a bien aparecer. Nuestra necesidad tan grande de alabarte y de bendecirte nos enseña a cada uno de nosotros a encontrar ese camino personal. Señor, te pedimos con todo nuestro corazón que derrames el Espíritu Santo en este día, en esta comunidad, en los hermanos que nos escuchan con gran alegría, en aquella persona que tiene un problema, en aquel joven que está perdido, en aquella madre que necesita ese apoyo espiritual para poder fomentar el amor en su familia. En fin, el Espíritu Santo que nos abrace, que nos quema, que nos ilumine en nuestro caminar para poder entender y comprender estos designios que hoy nos enseña el camino de Dios. A ti, María Santísima, Madre, que intercedes ante nosotros, te pedimos que nos enseñes este camino como siempre tomados de tu mano, que cada momento sea puesto en tu divino corazón para que seas intercesora ante la situación más grande que tenemos nosotros, tus hijos, que podamos vivir esta experiencia, que nos enseñes a orar, que nos enseñes a pedirle a tu Hijo amado, para que podamos encontrar en nuestro Señor Jesús esa voz llena de bendición. Y que seas tú, María, la que nos abrace e interceda ante cada necesidad que el pueblo de Dios clama con todo su corazón. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo, quien siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a empezar, mis hermanos, lentamente vamos a ir empezando a tomarle sabor a esta palabra de Dios. El tema, como te lo dije al inicio, se titula ¿Escuchas a Dios en el ruido? Y vamos a especificar ruido, no precisamente el sonido de una motocicleta, el sonido de un camión, ¿por qué no decirlo el sonido de un avión? El sonido de las guerras, el sonido de muchas cosas. Parecerá mentira, pero a veces como que queremos ubicar la situación más triste en nuestras vidas y queremos poner a lo mejor como pretexto ese fenómeno de ruido, un movimiento en ondas que aturden nuestros oídos. Así queremos definir esa palabra de ruido. Pero yo no me estoy refiriendo a ese tipo de ruido. Ponme mucha atención. A veces el ruido que existe en nuestro corazón, que existe en nuestra alma, que existe en muchas cosas que tenemos hoy en vida. Esos ruidos que atormentan nuestra mente y muy en especial cuando atacan a las familias. Y más aún cuando atacan a nuestros jóvenes, a nuestros niños. El ruido de la violencia, el ruido de la inseguridad, el odio, el rencor, la avaricia, el chisme, los comentarios negativos, todos esos pequeños ruidos que en el momento de aglomerarse forman un pequeño tapón en nuestro sistema auditivo y no nos permite escuchar esa voz de Dios, esa voz de aquel pastor que como instrumento de Dios nos hace a nuestro llamado llamarnos hijos de Dios. Vean qué bonito. Vean que a veces nosotros tenemos que entender y comprender muchas situaciones que poco a poco tenemos que entrar para poder vivir esa parte fundamental en nuestra vida. Permíteme, antes de irnos a la pausa comercial, vivir este pequeño capítulo de la palabra de Dios. Si tú me lo permites, mi hermano, vamos a leer rápidamente un pequeño párrafo del Evangelio de San Juan. San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 22.
mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Por entonces se celebraba en Jerusalén una fiesta en la dedicación para poder vivir esta experiencia. Jesús caminaba por el templo en un pórtico de Salomón. Los judíos lo empezaron a decir y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tener tu suspenso? Si tú eres como el Mesías, dinos claramente. Jesús respondió: ya les dije, pero ustedes no me creen. Las obras que yo hago en el nombre de Dios son testimonio de mí. Pero mis redes no crecen, porque son como mis ovejas, aquellas ovejas que oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les digo vida y ellas me aman. Pareciera y que nadie las arrebatara de su mano. Mi Padre que está en el cielo me las dio para mandarlas a ellas, porque nadie puede abatirlas de la mano de su pastor. El Padre y yo somos uno mismo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahorita que regresemos de la pausa, mis hermanos, vamos a empezar a meditar esta palabra y vamos a lograr entender cuál es la voz que desafortunadamente estamos escuchando, porque no me dejarás mentir, como que todavía no reconoces la voz de aquel que da la vida por ti y por mí. Estamos en vivo y en directo transmitiendo desde la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, México, para María Visión Radio, una señal de María llevada a Jesús. Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. Regresamos. Bendiciones para ti. Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. María Visión Radio. En Apóstoles de Nuestro Tiempo, el padre Raúl Rodríguez nos habla sobre la Cuaresma. Las personas que triunfan en los caminos de Dios son aquellas que toman la decisión de salir de la mediocridad y del anonimato. Está llegando pues tu momento. En esta Cuaresma, decídete a corregir tus errores, a reconocer tus pecados y a no volver a criticar los defectos de los otros. Decídete a amar lo que te rodea y aceptar lo que la vida te ofrece. Decídete a pesar de tu familia y tu trabajo. Y opta finalmente por cooperar con firme voluntad para alcanzar la meta de la conversión que te estás proponiendo. Ahora que estás decidido y emprendes el noble camino de tu conversión, darás pasos significativos en tus relaciones con Dios. Martin Luther King en una ocasión dijo: algunas veces pienso en mi propia muerte y me pregunto, ¿qué es lo que quiero que digan de mí después de muerto? Me gustaría que entonces alguien dijera que he amado y servido a la verdad. Todo lo demás no tiene importancia. No deseo dejar dinero, ni bienes materiales, ni cosas elegantes o lujosas. Lo que sí deseo es dejar detrás de mí una vida impregnada de amor. Pues bien, solo se ama y se sirve de corazón al Señor cuando finalmente convertido a Dios y sirviendo a los hermanos, se rinde culto a Dios en espíritu y en verdad. Presentada por María Visión Radio en la emisora de tu localidad.
En internet nos encuentras en mariavision.com/MB Radio en vivo. Te acompañamos en cualquier lugar. María Visión Radio. Volviendo a nuestro origen. Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. Ya estamos de vuelta, mis hermanos, junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. El tema de hoy, las ovejas, ¿sí? ¿Escuchas a Dios en el ruido? Acabamos de meditar la palabra de Dios que nos habla de este pasaje tan hermoso, en donde dice Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, ellas reconocen la voz de su pastor. Manifestábamos hace rato, mis hermanos, algunos temas importantes, por ejemplo, hablar del ruido. Y no precisamente un ruido que aturde nuestros oídos. La definición en física nos habla que ruido es aquella intensidad de volumen de un sonido que no viene en armonía, que lastima nuestro sistema auditivo. Y a veces es tanta la saturación de ruido que logramos perder la audición. Así lo manifestamos en física elemental. Mira qué interesante. Pero Dios no se equivoca y Dios no precisamente habla de ese ruido. No. Habla del ruido que existe hoy en pleno siglo. La política, el crimen, el odio, el rencor, la avaricia, el poder, las riquezas, la mentira, cualquier error, cualquier situación que nos altera hoy en día a tres tipos de grupos: las familias, sí, todos los elementos de nuestra Iglesia Católica, y las personas como tú y como yo. Parecerá mentira, mis hermanos, pero toda esa contaminación ha hecho que le hayamos perdido ese amor divino a muchas cuestiones en nuestra Iglesia Católica. Había una estadística muy importante que nos enseñaba que desafortunadamente se le ha perdido mucho el amor a las actividades de la Iglesia. Las tradiciones, las costumbres, los géneros que siempre habitamos entre cada uno de nosotros se han ido poco a poco perdiendo hasta quedar en ceros. De una manera tan especial que a veces nos ponemos a pensar: ¿cómo es posible que el mismo hombre, dice su palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, ha hecho que le perdamos esa sensibilidad a las cosas de Dios? Parecerá mentira, mis hermanos, pero yo en lo personal, si a mí me preguntaran: hermano Toño, ¿cuál es la época del tiempo litúrgico que a ti más te gusta? Yo te lo puedo decir con todo nuestro corazón. Para mí el tiempo litúrgico más hermoso es la Cuaresma. Porque en esa Cuaresma vamos caminando de la mano con Jesús en todas sus historias, porque en cada una de ellas hay una enseñanza muy especial. Mira, viene a mi mente el primer domingo de Cuaresma. ¿De qué habló? De las tentaciones. En esa palabra de Dios, precisamente Dios nos explica esas tres tentaciones como su Hijo amado. Mira cómo empieza la lectura. Dice que el Espíritu Santo guió a Jesús hacia el desierto. Fue el Espíritu Santo quien guió a Jesús hacia el desierto. Y te pones a preguntar: ¿cómo es posible que el mismo Espíritu Santo haya puesto en manos del demonio a Dios, a su Hijo amado? Parecerá mentira, pero es una enseñanza muy importante. ¿Y esa enseñanza a qué nos enseña, mis hermanos? A que cada uno de nosotros tiene que aprender, óyelo bien, que nosotros como padres tenemos que preparar espiritualmente a nuestros hijos. Dios preparó a su Hijo amado en el desierto porque sabía perfectamente cuál iba a ser el destino final. Y ahí te va, mi hermano, lo más hermoso de todo.
que en ese evangelio manejamos 3 tipos de actividades: la alimentación, el poder y el dinero. Fíjate bien, la palabra tentación se deriva del latín acción de tentar. Y déjame decirte, y desafortunadamente te lo digo, que las tentaciones provienen del demonio. Jesús fue tentado 3 veces. La primera tentación que le dijo: convierte en pan estas piedras. Y Jesús astutamente, inmediatamente le contesta: no solo de pan vive el hombre, sino de toda boca que sale de Dios. Posteriormente, ¿sí?, Jesús lo subieron a una parte y le dijo el demonio: aviéntate, ¿sí?, porque está dicho que tus ángeles defenderán. Y Jesús le contestó: efectivamente, pero también está dicho, ¿sí?, que no tentarás a tu Dios. ¿Sí? Inmediatamente que viene este proceso tan especial, más adelante dice la palabra de Dios que el demonio llevó a Jesús a la parte más alta de un lugar. Le enseñó todos sus reinos y le dijo: todo esto será tuyo, solamente arrodíllate y adórame. Y Jesús le dijo: no tentarás a tu Dios, vete de aquí. Inmediatamente el demonio se tuvo que ir. Y ojo, llevaba ya de Jesús 40 días y 40 noches de ayuno. Desde ahí empezamos. Hoy nos comparte esta palabra porque parecerá mentira, después de haber vivido esas tentaciones, como que todavía no ubicamos la voz de Dios. Al contrario, ubicamos otras voces que nos están invadiendo hoy en pleno siglo. Ocupamos otras voces, otros sonidos muy extraños, en donde desafortunadamente, no me dejarás mentir, familia que me estás escuchando, nuestros jóvenes, nuestros hijos son los más atacados por esas voces que día con día proliferan en nuestra vida. La voz de el poder. Hoy en día muchos adolescentes se sienten tan grandes y tan poderosos que piensan que con armas, con cualquier cuestión pueden llegar a dominar el mundo. Y desafortunadamente esa voz no proviene de Dios. También, hoy en pleno siglo, hemos visto cómo muchos actores políticos están destruyendo con mentiras y con propuestas hacia las personas humildes que con gran alegría creen que la fe se compra con dinero. Y no es así, porque han perdido ese sentido de la presencia divina de Dios. Y parecerá mentira, mis hermanos, son consecuencias que vamos acarreando lentamente. Son consecuencias que vamos perdiéndole ese sentido espiritual a nuestra vida, a nuestro corazón, pero sobre todo al alma tan hermosa que nos guía en cada momento de nuestra vida. Otro tipo de voz que desafortunadamente nuestros adolescentes están escuchando son aquellos aparatitos que utilizamos hoy en día con la alta tecnología, los celulares. Yo siempre he dicho y lo comparto con algunos padres de familia con quien yo comparto, que un teléfono celular es un aparato muy importante que nos ayuda, como por ejemplo para vivir estas transmisiones que hacemos a lo lejos. La tecnología nos ha ayudado en una gran parte para poder acercarnos hacia ustedes, siempre y cuando habrá un padre que sepa cómo manejar esa información. Porque hoy en día, los jóvenes de hoy en día tratan de ocultar muchas situaciones y le perdemos el sentido a lo que hacemos en nuestra vida espiritual. Otra voz que desafortunadamente no pertenece a Dios, ¿sí?, es la drogadicción. ¿Cuántos jóvenes hoy en día se han perdido en ese ambiente tan especial de la droga? ¿Cuántos jóvenes hoy en día se han perdido en ese caminar, en esa vida que no nos competa a nada bueno? ¿Cuántos jóvenes vemos tirados en las calles que no han podido ser controlados por los estupefacientes que día con día la misma mente del ser humano ha creado y le ha perdido el sentido
Esas son las voces que escuchan hoy en día nuestros jóvenes. Familias, mamá, ¿cuál es la voz que tú escuchas hoy en día? ¿Estar pegados en un aparato de televisión viendo chismes? ¿Estar pegado en un lugar haciendo comentarios de personas que nada más vienen a quitarte el tiempo? Padre de familia, ¿cuántas voces negativas has escuchado en que te formulan negocios de grandes cantidades de dinero, haciendo cuestiones mal vistas ante los ojos de Dios? En fin, mis hermanos, ¿cuántas voces escuchamos que no son las voces de Dios? Por eso bien dice su palabra: mis ovejas reconocen la voz de su pastor. Y ese pastor que siempre nos lleva, nos acompaña a vivir ese caminar, hace que nosotros en nuestra vida espiritual la formulemos de una vida tan especial y la llevemos en nuestros corazones, que siempre nosotros podamos entender cómo Jesús puede caminar esa vida, en nuestro corazón. La palabra de Dios nos enseña de 1000 maneras la voz que Dios quiere para las ovejas, porque lo dice su palabra: yo soy el buen pastor, el pastor escucha la voz y mis ovejas escuchan sus voces. Es tanto la desesperación que a veces cometemos en donde ese pastor necesita encontrar esa oveja, y lo hemos visto en su palabra, que dice que no aquel pastor deja las 99 para ir a buscar aquella perdida, aquella oveja que está perdida, que a lo mejor está perdido en la drogadicción, en el vandalismo, está perdido en cualquier momento porque le ha perdido esa voz de su pastor. En fin, ¿qué tantas voces podemos escuchar, mis hermanos? Créeme que su palabra es una palabra tan clara, tan llena de amor, tan llena de devoción, porque no me dejarás mentir, nuestra Iglesia Católica se ha desvivido por llevar el Evangelio de 1000 maneras. Evangelizamos por medio del sacerdote, evangelizamos por medio de nuestros predicadores, de nuestros músicos, evangelizamos por medio de nuestros programas, así como María Visión, evangelizamos por nuestros sacerdotes en películas, como lo hace nuestro padre Arturo Cornejo. Evangelizamos a la persona más pequeña de la tierra, desde un video tan corto hasta aquellas personas grandes, maestros que logran entender cuál es el llamado que Dios quiere, para que podamos entender ese caminar que Dios quiere para ti y para mí. 1000 maneras. Pero somos nosotros los que no hemos logrado entender. Y parecerá mentira, mis hermanos, y espero no caer en esta situación. Escúchame bien. Parecerá mentira y espero no caer en esta situación. A veces necesitamos tocar fondo. Óyelo bien. Necesitamos tocar fondo para poder entender esa voz que Dios quiere, que Dios nos da. Y tocar fondo, tener problemas, sentirnos al borde de la muerte, tener problemas con nuestros padres, con nuestros hijos, con nosotros mismos. ¿Cuántas historias no podemos conocer de esa manera? Tú, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, tú sabrás hasta dónde podemos vivir este encuentro personal con Dios, hasta dónde tú quieres seguir escuchando esa voz que te está atormentando, hasta dónde quieres escuchar esa voz que te está invitando a lo malo. Mi Señor Jesús se siente triste, y se siente muy triste. ¿Sabes por qué? Porque en esta época de Cuaresma, te lo acabo de mencionar hace rato, Jesús nos invita a que vivamos esa presencia divina de Él y lo acompañemos en cada momento de nuestra vida espiritual. Ahorita que regresemos del corte, vamos a ver cuáles son las posibles soluciones que Dios nos da en esas 4 formas que Dios nos abre para poder entender y poder escuchar esa voz. Porque creo que ha llegado el momento de decirle a Dios: sí, Señor, yo creo con todo tu corazón y quiero escuchar esa voz del pastor que me guía, porque recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida.
Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Tuxtepec, Oaxaca, México, para María Visión Radio, una señal de María llevada a Jesús. Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. Regresamos, no le cambies. Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. María Visión Radio. El padre Ramón Duarte nos habla sobre la Cuaresma, tiempo de alegría. La Cuaresma es un tiempo de esperanza. No solo es un tiempo penitencial, porque si fuera solo un tiempo penitencial y no siguiera nada más, quedaría como un sabor a sufrimiento. No, la Cuaresma es el tiempo de la esperanza, donde caminamos, donde nos convertimos, donde nos transformamos, donde nos encontramos con Dios, donde nos dejamos tocar por el Señor para que vaya haciendo cosas nuevas. Y lo nuevo produce alegría y esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? De resucitar con Cristo. La Cuaresma no es un tiempo de soledad y de tristeza, no, es un tiempo de alegría. Es un tiempo de ver un horizonte más allá de nuestras propias expectativas, el horizonte de Dios, la montaña de Dios, donde Él se revela. De vibrar y de ir saboreando en la Cuaresma la victoria de Cristo sobre la muerte. Tenemos vida, por eso tenemos esperanza. Cuaresma es celebrar a Cristo que vive y lo hacemos dentro de un ambiente de recogimiento, de piedad, de espiritualidad, de una espiritualidad de esperanza. Dejémonos que la esperanza nos invada para que nuestra Cuaresma sea viva, sea activa y no pasiva, sea de alegría, sea de felicidad. Cortesía de María Visión Radio en tu emisora. Escuchas María Visión Radio, transmitiendo desde Zapopan, Jalisco, México, la casa de María Visión. Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. De vuelta, mis hermanos, gracias por seguir con nosotros. Saludos a todos los hermanos que nos escriben. Saludos a todos los hermanos. Recuerda, te doy de antemano mi número telefónico 287-134-2542. Te lo repito, 287-134-2542. Espero recibir un mensaje tuyo, un saludo muy especial. Personalmente te contesto, platico contigo. Me gustaría escuchar tu comentario sobre este tema. Pues ya que conocimos la palabra de Dios, ya que vimos lo triste de la realidad, pues vamos a empezar a darle solución a esto. Hermano Toño, ¿cómo podemos empezar a escuchar esa voz de ese Dios que todos los días nos habla? Primeramente, mis hermanos, parecerá mentira. Hay 4 momentos especiales para que nosotros podamos tratar de ir escuchando lentamente esa voz que Dios quiere para nosotros. Puede checar en un podcast también. En María Visión Radio acabo de vivir un podcast, ¿sí? El mismo tema, de una manera diferente para que lo puedas vivir y puedas comprender con mayor facilidad. Existen 4 momentos especiales en la vida de un católico que nos va a ayudar mucho para poder escuchar esa voz que tanto Dios quiere para nosotros. 4 momentos que la misma vida espiritual nos hace acercarnos a Dios para que con gran amor podamos escuchar la voz de aquel pastor que conoce, que nos llama por nuestro nombre, que sabe perfectamente cuántos cabellos tenemos, que sabe perfectamente nuestra vida, nuestra estructura, conoce todo de nosotros. Somos nosotros los que no hemos logrado conocer esa palabra, esa voz que viene del corazón. Primer momento, y ponme mucha atención.
Ese primer momento se llama la oración. ¿Qué es la oración? La oración, dice la definición, oración es el arte o es la acción de orar. ¿Qué significa orar? Platicar con Dios. ¿Sí? Platicar con Dios. Nos enseña a Dios a platicar con Él. ¿Cómo puedo platicar con Él, mi hermano? ¿Cómo necesito platicar con Él? Mira, mi hermano, dice la palabra de Dios que cuando 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí Dios está con ellos. Comparte con tu familia. Comparte con las personas. ¿Hay lugares especiales? No. Aquí mismo donde estamos nosotros, podemos ponernos en la presencia de Dios, pedirle a Dios, orar con gran alegría. Es platicar con Dios. Decirle lo que tú quieras. Hablar con un amigo, hablar con un hermano, hablar con ese Padre Celestial. Le puedes platicar lo que tienes en estos momentos, la situación más difícil que estás viviendo. Cómo tú puedes encontrarte con la persona que tanto necesitas escuchar su palabra. Cómo podemos nosotros encontrar ese Dios que tanto nos ama. Porque déjame decirte que Dios está con los brazos abiertos y su misericordia es grande porque Dios vino por el pecador, por ti, por mí que tenemos una vida de pecado. Así es, mis hermanos. No creas que vino por los santos, no, mi hermano, porque Dios ama al pecador y la misericordia es tan grande de Dios que desde el momento que a ti te escuche, que abra tu corazón, tenlo por seguro que vas a empezar a escuchar esa voz de Dios que te va a hablar, que te va a hacer sentir, que te va a demostrar el amor tan grande que tienes, porque créeme que nuestro Señor Jesús todos los días está esperando con gran amor a que tú le abres su corazón. Que seas tú ese instrumento, papá, mamá, padre de familia. Ustedes pueden ser esa voz, pueden empezar a hablar con sus hijos, invitándolos a que conozcan a Dios. Desde el catecismo, desde una pequeña película, desde una transmisión de radio, de televisión. Nuestro canal María Visión presenta momentos tan especiales, desde la Caravana de la Paz, desde la Divina Misericordia en el Santo Rosario, la Hora de la Misericordia, ¿sí? En fin, la presencia de Jesús en el Santísimo, presencia real de nuestro Señor Jesús. Esas son unas formas donde podemos conocer ese amor divino de Dios, donde podemos complementar muchas cosas. Y te vas a dar cuenta hasta dónde Dios tiene esa proyección tan grande y hermosa para ti. La oración nunca debe de dejar de existir en nuestro corazón. Por eso recuerda como dice, fíjate muy bien lo que dice Dios, hasta el mismo sacerdote lo dice, oremos, platiquemos, digámosle a Dios. La celebración, hay muchas partes donde le podemos hablar a Dios, desde el momento de la consagración, desde el momento de su palabra en el Evangelio, desde el momento de escuchar la divina, lo que es la liturgia de la palabra, tantas cuestiones que podemos escuchar en una oración. ¿Necesitas algún artículo especial, hermano? No, simplemente abrir tu corazón, que abramos el corazón hacia Dios, y que Dios en su infinita misericordia escuche la voz y te vas a dar cuenta cómo Dios te va poco a poco afinando tu oído para que cuando Dios hable tú tengas esa bendición y te sientas afortunado de vivir esa presencia de nuestro Señor Jesús. Segundo momento o segunda acción, la confesión. Creo que entré en un tema muy delicado, ¿verdad? Cuando uno hablamos de confesión, decía un padre por ahí, y lo anuncio mucho en mi podcast, la confesión, ¿qué es, hermano? La confesión es lavar nuestro sistema, nuestra alma, refrescar con agua, limpiar nuestro corazón. Les decía en una evangelización que tuve la oportunidad de dar en una comunidad,
Aquella persona que termina el trabajo en un día caluroso como el que hay aquí en nuestra región y no se baña, al otro día tiene un mal olor. Pero esa persona, si no se bañó ese día y vuelve a reincidir y llevará 2 días sin bañar, no se aguanta ese olor. Y no quiero seguir hablando después de 4 días sin bañar. Así huele el pecado. Así huele el pecado. Por eso nos enseña Dios. Es un sacramento, ¿eh? El sacramento de la penitencia es un sacramento. Vamos a tener un programa para hablar sobre los sacramentos, cómo en esta Cuaresma los podemos vivir con una facilidad tan grande, porque cada sacramento nos va a ayudar a entender y a comprender su palabra. Cada sacramento nos va a ayudar a entender y a comprender ese momento tan especial, ese momento donde cada uno de nosotros nos puede llevar a feliz término y tener dentro de nuestro corazón ese sentimiento de desesperación, de poder abrirle y de pedirle perdón a Dios, de vaciar la porquería que tenemos. Mira, hay una cita bíblica preciosa y ojalá la sientas tú de una manera. Dice la palabra de Dios, fíjate cómo lo relaciono. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús entró en el templo, se dan cuenta que Jesús entró en el templo de su Padre y con un látigo empezó a sacar a toda persona que estaba haciendo negocios, que era un lugar convertido, dice la palabra de Dios, convertido en cueva de ladrones. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Entró en el templo con un látigo y empezó a sacar a todos los que estaban cometiendo ese acto injusto. Pues así en la confesión, cuando uno llega con el sacerdote y pide que se confiese, entra ese Jesús en látigo y entra a su corazón y saca todo lo que tú creas conveniente que te está afectando en tu vida espiritual. Y te vas a dar cuenta, mi hermano, cómo vas a revivir, cómo te vas a sentir liberado, cómo vas a sentir que esas cadenas que te ataban, como aquella persona que no puede moverse, así te vas a sentir porque te has liberado. Y te puedo asegurar que después de que te liberes de esa cuestión, poco a poco seguirás escuchando más claro la voz de aquel pastor que te dice: aquí estoy, aquí estoy. Llevamos 2, la oración y la confesión. Y te darás cuenta cómo poco a poco vamos combinando esas partes. Tú eres una persona importante, tú tienes una gran importancia para Dios, por eso es que Dios se manifiesta en ti, porque a veces tú has de pensar que por tus pecados, por el silencio que cargas, porque no te confiesas, porque nunca hablas con Dios, ¿qué es lo que dices? No, pues yo nunca creo que Dios me oiga, Dios nunca me ha escuchado, nunca has intentado. Dios todos los días te escucha desde el momento que te pones de pie. Dios sabe perfectamente lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, en qué momento. Todo eso Dios le agrada porque ya lo sabe, cómo tú vas a vivir ese momento tan especial. Ahorita que regresemos de la pausa, vamos con el último capítulo, el último momento. Vamos a hablar de las últimas 2 acciones. ¿Cuáles son, hermano Toño? El Santo Rosario y la comunión. Y te vas a dar cuenta que con esas 4 formas de poder librarte y de sentir entonación, me dirás con todo tu corazón: hermano, ahora sí escucho la voz de mi pastor. Estás en vivo y en directo junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. Transmitimos desde Tuxtepec, Oaxaca, México, para María Visión Radio, una señal de María llevada a Jesús. Regresamos, no le cambies. Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. Escuchas María Visión Radio. Humilde carpintero, llamado por Dios para ser custodio de Jesús y María. San José, protege nuestras familias.
el padre Alan Carpenter nos habla sobre la obediencia en San José. La segunda característica de la que habla el Papa sobre el amor paternal de San José es la obediencia. Cómo la misión que tuvo de copartícipe en la redención con la Santísima Virgen María fue crucial, porque ¿qué hubiera pasado si la Santísima Virgen no hubiera tenido un compañero así de valiente al lado, de obediente, al hacer estos momentos complicados, pues fáciles, o de alguna forma resolverlos? Por ejemplo, después del nacimiento en Belén, un nacimiento complicado de comprender, en un portal, sin nadie que les ayude más que los pastores y después los magos. Unos días después, el ángel se le aparece en sueños y le dice: toma al niño y a su madre y huye a Egipto porque lo van a tratar de matar. O sea, ¿quién puede entender esto, no? Tú y yo, en este mundo actual, estamos también a veces probados por las circunstancias. No es que Dios nos pruebe, simplemente las circunstancias de la vida nos ponen desafíos bien complicados, y a veces Dios está escribiendo recto en renglones torcidos, pero los renglones que vemos son los torcidos, no los rectos. Solo los ve Dios, esos. Pero para ti la prueba es bien difícil. ¿Cómo podemos ser como San José en la obediencia? Yo diría heroica. Seguramente San José se tomó de la oración y desde ahí logró descubrir que, a pesar de no comprenderlo con la razón, le daba el voto de confianza a Dios. Si Dios me lo pide, seguramente es bueno. Ahorita no lo comprendo, yo voy a obedecer, y seguramente pasando el tiempo voy a entender que era un plan de Dios maravilloso. Creo que ahí está la clave de una obediencia heroica, sobrenatural, como la de San José. Confiar que Dios es tu amigo. Él siempre quiere tu bien. Lo entenderás más tarde, le dice a San Pedro en la última cena. Ojalá que tú y yo, en este mundo actual, obedezcamos sabiendo que es Dios el que nos lo pide, con confianza en Él. Que Dios te bendiga. Presentada por María Visión Radio en tu emisora. María Visión Radio, una emisora de María Visión Networks. Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. Ya estamos en vivo y en directo, mis hermanos, junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. Pues vamos con el cuarto momento y el último. Desafortunadamente el tiempo nos corre y hay tanto que poder platicar de Dios, pero vamos a aprovechar los últimos dos momentos que hemos venido platicando para terminar con nuestra oración final y nuestro resumen, para que recordemos el tema del día de hoy. El siguiente momento es una persona muy importante en la Cuaresma. Es una persona en donde desde ahorita te puedo decir, está contando las horas, los días para vivir ese sufrimiento tan grande. Y espero que me entiendas y sepas de quién me estoy refiriendo. Nuestra Santísima Virgen María, la Madre de Dios. María tiene una historia muy especial en la Cuaresma. ¿Y sabes por qué? Porque María no aparece más que en el milagro de las bodas de Caná y en el momento que empieza el Vía Crucis. Pero en la vida, después del milagro de las bodas de Caná, María no aparece en los evangelios. Y yo te puedo asegurar que María ha de estar preocupada, ha de estar conociendo, sabiendo dónde andará mi hijo, pero por las gentes que van dando todos los que han vivido, se va enterando de la importancia tan grande de que tiene su hijo. Pero, ¿con qué tristeza podemos decir esto? El Santo Rosario es el momento, el mecanismo más hermoso que tenemos los católicos para poder
aclarar nuestro oído en el rezo del Santo Rosario para pedirle a María que interceda por nuestro Señor Jesús. Recuerda que el Santo Rosario es el arma más poderosa que tenemos los católicos. El Santo Rosario es lo que nos ha enseñado a acercarnos como María. Yo soy mariano de corazón. Mi rosario siempre con gran devoción para poderle explicar a María lo mucho que necesito, esa bendición para que podamos caminar. El Santo Rosario lo puedes hacer, mis hermanos, todos los días, a cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier situación. Sí, el Santo Rosario es el tercer elemento que yo te quiero compartir para que Dios pueda seguir apoyándose y pueda seguir descubriendo que tú, mi hermano, mi hermana, necesitas escuchar esa palabra de Dios. El Santo Rosario, en los cuatro momentos, misterios gozosos, misterios dolorosos, misterios gloriosos y misterios luminosos. 4 momentos en toda la semana que tienes la oportunidad de poder rezar. Y María, créeme que con gran amor nos va a ayudar muchísimo a que se siga aclarando esa sintonía, ese sistema auditivo que todos nosotros podemos escuchar. ¿Sí? La necesidad de poder escuchar a María es importante porque sé que cada uno de nosotros entabla esa relación personal y se va a dar cuenta uno que siempre podamos conocer en nuestra vida personal que existe una persona que nos va a ayudar a que sigamos caminando. Y ella es María. No dejes nunca de perderle la sintonía a María. Nunca dejes de decirle gracias, Madre mía. Gracias, Señora mía. En cualquiera de las advocaciones que tú tengas la oportunidad de conocer. La Santísima Virgen de Guadalupe, la Virgen de Juquila, la Virgen de Zapopan, la Virgen de San Juan de los Lagos, la Virgen de Fátima, de Meyugori, la Virgen del Santo Rosario, la Virgen del Carmelo, la Virgen de la Soledad, ¿sí? En fin, tantas advocaciones que conocemos de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y te vas a dar cuenta que todos los caminos que le pidamos a María llegan a nuestro Señor Jesús. Y así vamos a poder aclarar ese sistema que tanto nosotros queremos para seguir compartiendo. Llevamos 3: la oración, la confesión y el Santo Rosario. Vámonos con el 4 y el último. Quiero pensar que es uno de los más importantes. Todos son importantes, pero este momento es el más importante. ¿Cuál es, mi hermano Toño? La Sagrada Comunión. No hay que perder de vista esa comunión. No hay que perderle el sabor al camino de Dios. Sí, mi hermano. Y parecerá mentira y espero que tú lo puedas poner a consideración y lo platiques con un sacerdote hasta donde es verdad. Pero déjame decirte que desafortunadamente aquellas personas que no comulgan, pues creo que, no sé cómo decirte, no sé si sea malo, pero creo que no podemos completar nuestra vida espiritual. Por eso dice su palabra: todo el que coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces yo te pregunto, mi hermano, ¿hasta dónde estás perdiendo esa oportunidad de poder compartir esa vida espiritual con ese Dios que tanto nos ama? Y ojo, me vas a decir a lo mejor, hermano Toño, es que yo no puedo comulgar. Tengo situaciones especiales. Y yo te hago una pregunta. ¿Ya platicaste con tu sacerdote? ¿Ya platicaste con tu padre? ¿Ya te interesaste a poder llevarle al Padre una situación? Porque parecerá mentira. Hay situaciones tan fáciles que Dios las resuelve y tú estás perdiendo el tiempo.
De veras que no escuchas, ¿verdad? Lo entiendo. Espero que me hayas comprendido. El vivir la comunión es lo más hermoso que nosotros podamos entender. Es lo más lindo, lo más grande que nosotros podamos entender. Que cada uno de nosotros nos enseñe en cuerpo y alma a tener ese significado tan especial. Que nosotros no debemos de dejarnos, ¿cómo te puedo decir?, desorientar de Dios. Dios, en conclusión, te expresa 4 momentos: oración, la confesión, el rezo del Santo Rosario y la comunión. Y yo te puedo asegurar, mi hermano, que después de haber vivido esos 4 momentos, tendrás la oportunidad más grande de poder escuchar con gran amor ese gran pastor. Tus problemas serán resueltos, tu vida cambiará, tus problemas van a ser muy solucionados porque vas a poder escuchar esa voz que viene. Óyelo bien, esa voz que viene de la palabra de Dios. Porque aquí, en esta Biblia, en esta palabra de Dios, está el llamado que Dios hace a todo su pueblo. Aquí viene la sabiduría. Aquí viene la voz importante de aquel pastor que te va a guiar a ti, que me va a guiar a mí, que va a guiar a sus familiares. Porque recuerda que Jesús deja las 99 ovejas por ir a buscar a esa perdida. Y conocemos ese canto tan hermoso, mis hermanos. Las 99 dejó en el aprisco, ¿sí? Y subió ante la montaña. La encontró gimiendo, llorando de frío. La cogió en sus brazos, la levantó y la llevó al redil. Y la volvió con sus hermanos. Así es Dios con nosotros. Y prepárense, porque yo sé que el próximo programa que tengamos vamos a hablar de otras citas importantes. Está la otra cita, la de el hijo pródigo. ¿Sí? Esa es una cita preciosa. Es una cita donde vamos a conocer en realidad cuál es la historia de aquel hijo pródigo. Hasta dónde ese hijo pródigo es bendecido después de haber despilfarrado, después de haber cometido tantas cuestiones. Y quiero pensar que también ese hijo no había escuchado la voz de Dios. Mira, por eso Dios nos enseña a que tengamos ese corazón tan hermoso y nos lleve a feliz término. Y recordando, mis hermanos, que cuando uno escucha la voz de Dios, todo camino se nos abre para la gloria eterna. Vamos a hacer nuestra oración final. Te invito a que me acompañes a hacer esta oración y podamos sentirnos con esa voz de Dios, con ese grito de Dios, con ese encuentro personal donde tú y yo podremos escuchar la voz de Dios y poder escuchar a Dios aunque haya mucho ruido, porque Dios lo escuchamos aquí en el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre eterno, porque te haces presente en nuestra vida personal. Te pedimos de todo corazón, derrama bendiciones en cada una de las comunidades, en cada uno de los lugares, en cada una de las personas que nos vienen escuchando y que nos sintonizan con gran amor y con gran devoción. Te pedimos de todo corazón, derrama bendiciones en cada uno de nosotros y permítenos, Señor, poder seguir escuchando tu palabra, poder escuchando tu voz, para que todos mis hermanos, todos nosotros podamos tener esa reivindicación y podernos sentir amados, sabiendo de que tú eres el camino, la verdad y la vida. Te pedimos con todo nuestro corazón, enséñanos a vivir este encuentro personal con Dios. Enséñanos a vivir esa forma hermosa de poder evangelizar, para que podamos seguir escuchando ese llamado, Señor, para que todas las familias se puedan concentrar en su nombre y puedan vivir con ese amor eterno cada uno de nosotros y nos podamos sentir bien bendecidos en el nombre poderoso tuyo. Te pedimos, Jesús, que esa voz llegue a cada uno de nosotros y que ese Espíritu Santo fortalezca esa voz en nuestros corazones
que nos enseñes a guiar a nuestras familias, que nos enseñes a guiar a nuestros jóvenes, que nos enseñes a guiar a aquella persona que necesita escuchar esa voz de Dios, y que cada uno de nosotros somos esos instrumentos de adoración, de alabanza, para poder encontrarnos en ese camino lleno del amor de Dios. Te pedimos con toda el alma y con todo el corazón por todos los hermanos que nos están sintonizando, por todas las personas que con gran amor miran este canal, por todos nuestros hermanos de María Visión, por todas las familias, por toda la gente que está cerca de Dios, para que sea la voz tan importante en nuestra vida espiritual y podamos encontrarnos día con día ante tu presencia divina. Te pedimos que ese Espíritu Santo nos ilumine y que el amor santísimo de María nos enseñe a vivir ese caminar tan grande. Que nos enseñe María por medio de su Santo Rosario a poder seguir escuchando afinadamente y atinada esa voz que Dios quiere para nosotros. Señor Jesús, sé tú el buen pastor y permítenos escuchar tu voz para poder caminar por esos caminos, acompañándote en esta vida, porque sabemos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo, quien siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues mis hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias nuevamente por estar conmigo, y recuerda que vienen más programas, tenemos más grandes momentos para poder compartir en esta cuaresma tomados de la mano. Mi número telefónico 287-134-2542. Te lo repito, 287-134-2542. Espero primeramente, Dios, un mensaje tuyo. Me va a dar mucho gusto saludarte personalmente por una llamada. Invítame a tu comunidad, a tu estado, a tu país, a muchos lugares. Llevamos el nombre de María Santísima a todos los lugares. Música, alabanza, prédica y sobre todo el amor de Dios, para que podamos compartir esta gran bendición. Los espero el próximo miércoles a la misma hora, y ya saben por dónde. María Visión Radio, una señal de María llevada a Jesús. Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. Que Dios te bendiga. Muy buenas tardes y nos vemos en la próxima. Esto fue una producción de María Visión Radio. Bendiciones a todos. Que Dios los bendiga y que el Espíritu Santo los ilumine. Y como dice mi eslogan, con Jesús y María todo se puede. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. Derechos reservados 2026. María Visión Radio.